Oremos, oremos. Señor bueno, gracias por extendernos una vez más tu palabra, el privilegio de abrir una Biblia, Señor, en estos tiempos, en este país y en esta etapa de nuestras vidas. Realmente es un privilegio, a diferencia de muchos lugares donde no se puede abrir una Biblia, donde no se posee una Biblia, Señor, donde abrir una Biblia costaría la vida. Todas esas cosas nos hacen valorar mucho más la vida que tenemos aquí en este país y el privilegio de tener una Biblia entre nuestras manos, Señor. Toma esta palabra tuya, hazla carne en nosotros, haznos luz en nuestro entendimiento, por favor, Señor, te lo suplicamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos por nuestra propia mente que sea capturada por tu presencia, Señor. Nos sumimos ante ti humildemente, Señor, suplicantes y necesitados de la Escritura, porque es la vida para nosotros. En el nombre preciado de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Ok, mis hermanos, retomamos después de una semana prácticamente cerrada en cuanto a misión, un mes que hemos estado en temas misioneros. Hicimos un alto el domingo pasado en nuestra serie La Vía Profunda, pero espero que como muchos se hayan dado cuenta que desde el día jueves hasta el día domingo en la noche del cierre, cada uno de los predicadores, hermanos, yo me he quedado sorprendido, cada uno de los temas tenían algún tipo de conexión con alguno de los temas de nuestra serie La Vía Profunda. Algunos de manera directa, otros de manera complementaria, diría yo. Claro, eso es si usted lleva una secuencia y usted está viviendo cada tema, más que solo tomar notas, lo está incorporando en su vida. Usted se da cuenta rápidamente de eso, pero si usted es alguien aislado, ¿no?, que viene cada domingo, escucha el mensaje y acá cortó, salió por la puerta y cortó, regresa a su vida normal, ni siquiera se acuerda cuál fue la primera alabanza que cantamos o cuál fue el primer punto del mensaje, no le interesa, usted cumplió religiosamente ya, me enchufo otra vez a mi vida. Si usted es de esos y vino a la conferencia, usted no ha encontrado ningún sentido a la conferencia en realidad y no le ha sido útil, simplemente así no le ha sido útil. Pero los que estamos en búsqueda de una vida más profunda, creo yo que aunque sea 2 centímetros, pero ya entramos un poco más profundamente hacia el corazón de Dios mismo, entendiendo la misión, no solo recordándola, ¿no? Entonces retomamos nada más nuestra secuencia de La Vía Profunda de esta serie. Nos corresponde el tema 13, estamos sobre el 13º tema. Y esto es a raíz de la conferencia. Necesito que todos retengamos lo que Dios nos ha hablado, pero puede haber velos que oculten el rostro de Dios. Cuando hablo de ocultar el rostro de Dios, ya dejas de ver al Señor, y no solo dejas de verlo, dejas de oírlo. Y podría ocurrir eso, así calientito, como se dice, después de una conferencia misionera, después de haber escuchado a Dios, después de haber dado aleluyas, gritado, incluso haber pasado aquí, orado y haber consagrado su vida, podrían haber velos que oculten el rostro del Señor y dejamos de oír su voz. Tenemos que ser muy celosos con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ponernos a la par del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy celoso. Él continúa una obra permanente, pero cualquier cosa puede entristecerlo y detener su accionar en nuestro interior. Nosotros tenemos que operar en la misma medida de celo del Espíritu Santo, cuidar todo lo que Dios nos está dando, todo lo que estamos recibiendo, celosos en la aplicación, celosos en la obediencia, porque ahí están los velos que podrían ocultar el rostro del Señor. Cuando un cristiano está verdaderamente crucificado con Cristo Jesús y ya no vive él, sino Dios vive en el creyente, estoy tomando las mismas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, entonces hay una nueva posición que ocupa el creyente, eso es obvio. Si usted un poco grafica en su mente, ¿no? Ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí, ya no estoy en una posición, estoy en una posición diferente. Por eso hablo de posición, hay una nueva posición del creyente. ¿Cuál es mi nueva posición como creyente si estoy crucificado con Cristo? Cara a cara con Cristo. Yo sigo insistiendo en esta ilustración que cuando estudiamos Gálatas 2:20 la apliqué, ¿no? Me crucifico con Cristo y quedo cara a cara con el Señor. Entonces solamente lo oigo a Él, lo veo a Él. 2 segundos en que yo voltee el rostro, me desconecto del Señor. Eso entristece al Espíritu Santo, eso hace que yo caiga de la cruz
regrese a patrones, hábitos, vidas pecaminosas, etcétera, etcétera, todo lo que usted ya ha experimentado seguramente. Entonces, nuestra nueva posición como creyentes es cara a cara con el Señor Jesucristo. Es más o menos, por ponerlo como un punto de comparación, alcanzamos la misma posición que alcanzó Moisés con Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Éxodo 3, cuando él sube al monte de Dios, mira esa zarza ardiente y se acerca a la zarza ardiente. Nos coloca en esa misma posición. Recordemos, mis hermanos, que Moisés no conocía a Dios hasta ese instante, no lo conocía. Había oído acerca de él, pero no lo conocía directamente, nunca había tenido un encuentro cara a cara con Dios. Hasta que llega al monte de Dios y tiene su primer encuentro, su primera experiencia de encontrarse cara a cara con Dios a través de esa zarza ardiente. Ahí tiene su primer encuentro cara a cara con el Señor y porque no conoce a Dios o recién empieza a conocer a Dios, Moisés empieza a avanzar hacia la zarza, hacia Dios, porque no lo conoce, él iba a entrar en contacto directo. Es ahí donde Dios lo tiene que detener, le dice que está en territorio santo, recuerda, le dice que se quite las sandalias, Moisés obedece inmediatamente rostro en tierra, ¿no? Empieza a tomar conciencia de delante de quién está. Insisto, hasta ahí Moisés no conocía a Dios directamente, es su primer encuentro cara a cara con Dios. Ahora fíjese cómo Moisés, a partir de ese punto de quiebre, empieza a desarrollar su relación con el Señor de una manera cada vez más profunda y leamos algunas descripciones de ese desarrollo, de esa relación con el Señor, pero le invito a que leamos los siguientes versículos, no para informarnos, le invito a que los leamos, pero los leamos con asombro y con deseo santo de alcanzar esa misma experiencia que tuvo Moisés y que le permitió una vida profunda, realmente cara a cara con Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 11 es el primer versículo que quiero leer con ustedes y dice, miren cómo lo describe, cómo ya desarrolló la relación de intimidad Moisés con Dios y dice que Moisés acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Fíjese esa expresión. Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como como hablaba un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué mismo fue absorbiendo esto por un proceso de discipulado. Pero Moisés tenía un trato, si te das cuenta, directo con el Señor, cara a cara con el Señor. No fue hacia el inicio, pero luego lo va desarrollando. El segundo texto es Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, que dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Eso significa que todos los demás profetas que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con la gloria de Dios, es probable que ni siquiera se asemeja a la experiencia de Moisés. La de Moisés fue única. Única. Entonces, pero igual te animo a que leas estos dos versículos con un deseo santo. Un deseo de alcanzar esa profundidad de intimidad que alcanzó Moisés con Dios. Cristo Jesús se reveló y habló cara a cara con el apóstol Pablo y Hechos capítulo 9. A partir de esa experiencia de Saulo de Tarso con Cristo, el apóstol inicia una relación, igual que Moisés, tan cercana con Cristo Jesús, que por eso luego podemos leer, regreso al texto de Gálatas 2:20, podemos leer eso que dice en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto, estoy pegado a Él, estoy cara a cara con el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Igual que Moisés. Igual que Moisés, hermanos. Es prácticamente casi la misma experiencia. Ahora, escuche, el apóstol Pablo no solamente hablaba cara a cara con Cristo Jesús, sino que Pablo oía a Cristo y obedecía la palabra de Cristo. Eso es lo que nos hace diferentes del apóstol Pablo. Nosotros oímos, pero no obedecemos. ¿Sí o no? Ya, no me quieres responder a mí, entonces pregúntale al que está a tu costado, ¿sí o no? Dile.
Pregúntale, ¿sí o no? Vas a ver la cara que te pone, de santo te pone. No, te va a decir. Nosotros oímos, pero no obedecemos. Esa es la inmensa diferencia que hay entre el apóstol Pablo y nosotros. Pero él empezó esta relación cada vez más profunda con el Señor y por eso dice, regreso otra vez a Gálatas 2:20, al final dice, por eso el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso usa esa expresión. Estoy con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mí. La relación profunda. Pero no es solamente que está cara a cara, lo oye al Señor, pero no hace nada. No, Pablo está cara a cara, oye y obedece. Por eso usa esta expresión, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios, mis hermanos, significa vivir en la voluntad de Cristo. Es vivir en la voluntad de Cristo Jesús, obedeciendo todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Él mandó. El apóstol vivía bajo el señorío de Cristo Jesús, no vivía bajo su propio señorío, vivía bajo el señorío de Cristo. Verdaderamente el apóstol Pablo vivía la vida de un crucificado. Esa es la vida de un crucificado, alguien que tiene una vida profunda con el Señor. Mire al apóstol Pablo. Algún día tómese el tiempo de tomar la vida de Pablo como su tema devocional. Empieza a leer cada carta desde el momento de su conversión, Hechos capítulo 8, 9, empiece desde ahí, donde aparece Saulo de Tarso. Empieza a hacer un estudio acerca de la vida del apóstol Pablo. Usted se dará cuenta que él empezó a vivir la vida de un crucificado, una vida profunda con Cristo. Esa es la vida de un crucificado. Si usted se pregunta, pero necesito un modelo para saber cómo es la vida de un crucificado. Bueno, mira la vida del apóstol Pablo. Así vive la vida de un crucificado con Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar que eso es un tremendo modelo, que ha habido hombres como Pablo y otros que han vivido este tipo de vida, a pesar de todo eso, el pastor y gran escritor aliancista A.W. Tozer, en la década de los 60, observó el estado de la iglesia cristiana, observó la vida de los cristianos de su época. Él pastoreaba una congregación. Vio y era invitado a un montón de iglesias en varios estados, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Entonces, él vio la vida de los cristianos de su tiempo. Con esa autoridad, él escribe y dice lo siguiente. Escuche que esto es importantísimo. Al mensaje del Evangelio, a los objetivos y a los métodos del Nuevo Testamento se les ha permitido permanecer inactivos. O sea, es como si se les ha desactivado. La iglesia los ha desactivado. Los hechos realizados en nombre del señorío de Jesucristo son señorío solo de nombre. Sustituyendo el verdadero señorío de Cristo, hemos introducido nuestro propio mensaje, nuestras propias metas, nuestros propios métodos para alcanzar esos objetivos que no son en ningún caso bíblicos en absoluto. Década de los 60, mis hermanos. Eso hoy en día se ve más claramente en muchas iglesias. En el nombre del Señor, sí, es fácil decir en el nombre del Señor, pero no se hace en el nombre del Señor, se hace en el nombre del pastor, en el nombre de la iglesia, en el nombre de los líderes de la iglesia, pero no es en el nombre del Señor en realidad que se ejecuta algo. Lo que A.W. Tozer estaba visualizando ya en su época era cristianos que ya no tenían una vida profunda, estaba observando cristianos que ya no tenían una vida crucificada con Cristo. Habían abandonado el señorío de Cristo por un lado y todo lo hacían en base a su propio señorío, planes, metas, propósitos personales. Y con mucho temor voy a decir esto, mis hermanos, creo que ese espectro nos ha alcanzado al día de hoy a nosotros. Si usted es alguien, y espero que sea así, si usted es alguien que ha decidido por una vida profunda con Cristo, si usted es alguien que ha decidido vivir su vida crucificado, realmente crucificado, crucificada con Cristo, creo que debe oír con cuidado, con mucho cuidado debe oír la siguiente oración, una oración que descubrí no hace mucho y que me dejó pasmado y me puse a investigar quién levantó esta oración. Y lo que descubrí, y hay un libro acerca de esto, y creo que ese libro no lo puede leer cualquiera,
curiosamente, el autor es anónimo. Fue escrito en el siglo XIV. Pero usted lee el libro y fue escrito por alguien que realmente tomó la decisión de vivir una vida crucificada y de contemplación de Cristo Jesús. Esta persona, al inicio del libro, escribe una oración, es como una oración de arranque, de inicio, ¿no? Para desarrollar todo el libro. Y esta es la oración a la que me remito y le digo, si usted ha tomado la decisión de vivir una vida crucificada, creo que debe escuchar con mucha atención esta oración y quién sabe, se vuelva la suya, la personal. Oh Dios, a quien todos los corazones están abiertos, para quien todo deseo es elocuente y ante quien nada secreto está oculto. Miren lo que le pide a Dios. Purifica las intenciones de mi corazón con el poder de tu Espíritu, para que pueda amarte con amor perfecto y adorarte como tú mereces. Amén. ¿Se da cuenta que no es una oración kilométrica? ¿No es una oración para impresionar a Dios? ¿No es una verborrea de 2 kilómetros para que alguien lo oiga? Este hombre está orando de lo profundo de su corazón, es un deseo, es un anhelo particular. Él quiere alcanzar ese tipo de amor perfecto para con el Señor y llegar a adorar a Cristo como Él merece ser adorado, no como nosotros pretendemos adorarle al Señor. Es una oración tremenda, hermanos. Realmente es una oración tremenda. Anhelar amar a Dios y adorarlo como Él merece, mis hermanos, significa más que solamente las palabras o las cancioncitas que le cantamos al Señor. Anhelar amar a Dios y adorarlo como Él merece debería significar para cada uno de nosotros, nos debería costar todo de nuestra vida. Absolutamente nos debería costar todo. Un todo que no estamos dispuestos a pagar muchos de los presentes. El apóstol Pablo dijo que para ganar a Cristo, tú recordarás, él había renunciado a este mundo por completo. Lee Filipenses capítulo 3, encuentras toda la expresión del apóstol Pablo al punto de decir que todo lo ha considerado como basura. Nada tiene valor para él, solo por ganar la excelencia de Cristo Jesús. ¿Y qué significa ganar la excelencia de Cristo Jesús? Significa esta oración, es llegar a amar a Cristo con un amor perfecto y llegar a adorarlo como Él merece ser adorado. Era el anhelo del apóstol Pablo, siempre fue ese su anhelo. Espero que sea el nuestro también, ¿no? Esta experiencia que el apóstol Pablo comenta en su carta a los filipenses, él desea que cada cristiano no solamente esté consciente de la posición privilegiada en la cual ha sido colocada, sino que experimente lo mismo que el apóstol Pablo experimentó y tenga el mismo anhelo que el apóstol Pablo tuvo, ¿no? En Efesios capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo escribió, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esas expresiones que utiliza aquel apóstol Pablo, junto con Cristo o unidos a Cristo Jesús, ¿eso qué significa? Estar cara a cara con Cristo. No significa otra cosa que eso, estar cara a cara con Cristo Jesús, mirando su rostro. El apóstol Pablo en varios casos oró para que todos los creyentes tengamos esa experiencia, vivamos en esa experiencia de cara a cara con el Señor. Pero lamentablemente, mis hermanos, nosotros mismos hemos permitido que vayan creciendo ciertos velos de oscuridad entre nosotros y Cristo Jesús, entre nuestro rostro y el rostro de Cristo Jesús. Esos velos empiezan a ocultar las riquezas de Dios, empiezan a ocultar la voz de Dios. No solamente el rostro del Señor, sino la voz del Señor, y empezamos a perderla de vista. Entonces nos vamos alejando de la vía profunda, nos vamos alejando de la cruz. El efecto final es que llegamos a tal estado de que nuestros ojos espirituales se han nublado por esos velos, que ya no vemos en absoluto el rostro de Dios. Y ese es un peligro grande, mis hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar los velos. En realidad hay una tremenda lista de velos, hermanos. Yo estuve un par de días
reflexionando y orando y diciendo, Señor, después de la conferencia, mi preocupación pastoral es que no se pierda esto en la vida de muchos, que podría quedar ahí hasta una oración de consagración y podría perderse, podría diluirse, como en un mensaje hacer consciente a la iglesia, le decía el Señor, de un tremendo listón de velos. Entonces el Señor me permitió elegir 3 velos. Quizás voy a decir esto, los pondré en el primer lugar, ¿no? Que son peligrosos, sutiles, parecen inocentes, pero son muy peligrosos. Y terminando una conferencia con decisiones tomadas, cosas que Dios ha hablado, hay que tener mucho cuidado de que esto no ocurra, mis hermanos. Entonces, este mensaje está dirigido justamente a no perder lo que hemos recibido y mantener nuestra posición de crucificados con el Señor Jesucristo en la cruz. Hay que identificar los velos. ¿Cuáles velos? El primer velo a identificar, el velo del miedo. Últimamente estoy escuchando mucho de varios de nuestros hermanos y fuera de la iglesia. Que tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, tengo miedo de esto y tengo miedo. Y sobre todo, después de la conferencia, más he escuchado el asunto de tengo miedo, casi 2, 3 cosas, así como una constante. Miedo a fallarle al Señor, uno. Miedo a, no sé si realmente, y si falla todo, ¿cómo voy a quedar en el aire? ¿Cómo va a ser mi sustento? Es que lamentablemente empezamos pensando por nosotros, por nuestros intereses, cuando debe ser al revés. Nosotros debemos empezar a pensar en los intereses de Dios y dejar que Él nos cuide. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, hemos olvidado eso. Nuestros procesos mentales están afectados por la naturaleza del pecado. El primer velo que hay que retirar o no permitir que se coloque entre el rostro de Cristo y nosotros es el velo del miedo. Anote, el miedo, el padre del miedo es la incredulidad, si usted no sabía eso. El padre del miedo es la incredulidad. El miedo deforma el aspecto bondadoso del semblante de Dios, lo desdibuja el semblante de Dios. Entonces hay una pregunta que usted se tiene que hacer y la pongo ahí en pantalla. ¿Realmente creo yo, de manera personal, realmente creo que Dios tiene en mente la solución y lo mejor para mí? ¿O existe un poco de miedo en mi corazón que oscurece la bondad, el cuidado, las promesas y las buenas intenciones de Dios para mi vida? Cualquier cosa que estemos enfrentando nosotros, realmente creo yo, lo tengo claro en mi mente, que Dios es el que tiene la solución, no yo. Y las opciones de Dios son mucho mejores, muchísimas mejores que las mías. ¿Está usted seguro de eso o hay un miedo en su interior que oscurece y desdibuja la bondad de Dios, el cuidado de Dios, las promesas del Señor, las intenciones, los pensamientos que son más altos de Dios, que son más altos que los nuestros? Creo que es una pregunta importante que tenemos que hacernos para enfrentar nuestros miedos. Necesitamos recordarnos que nuestras circunstancias, esto es importante que lo recuerde, hermano, hermana, si usted está pasando por esto. Necesitamos recordarnos que nuestras circunstancias, sea cualquier cosa que usted esté viviendo, experimentando, nuestras circunstancias no determinan el reinado de Cristo, ni condicionan o cambian los planes de Dios para nuestra vida. Y tampoco, mis hermanos, condicionan el buen favor de Dios que está sobre nuestra vida por promesa de Él. El hecho de que Él haya prometido, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿cómo vamos a dudar de esa bondad de Dios? Cuando empezamos a dudar de esa bondad de Dios, entonces ya todo se desdibuja, pues, mis hermanos. Somos presa del miedo. Y esto lo he dicho muchas veces, el miedo no es un territorio de Dios, el miedo es un territorio de Satanás. Él sutilmente te empuja hasta que te tiene en su territorio. Cuando te tiene en el territorio del miedo te despedaza, pues. No te da opción a nada. El diablo no es caballeroso y dice, ¿me permites destruirte? Jamás te va a pedir permiso para eso. Hace 2 semanas dije, no seamos ingenuos cuando veamos el accionar astuto de Satanás. No ha perdido para nada su sabiduría, pero para el mal.
Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Necesitamos recordarnos que nuestras circunstancias no determinan el reinado de Cristo, ni condicionan o cambian los planes de Dios para nuestra vida, y tampoco condicionan el buen favor de Dios sobre nuestras propias vidas. Espero que eso le quede en claro. El miedo, mis hermanos, escucha, el miedo hace que usted mire sus circunstancias. El miedo hace que nuestros ojos sean retirados del autor y consumador de la fe y sean puestos en nuestras circunstancias que nos rodean, en vez de mantener nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en vez de mantener nuestros ojos en el rostro sonriente y bondadoso, lleno de gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces es un cambio de mirada, hermanos. Es mantener nuestra mirada. Se puede estar desgranando todo el mundo entero, pero mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, no en mis circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, hermanos. En Primera de Reyes, para ponerte una primera ilustración y entender esto más de cerca acerca de los miedos, en Primera de Reyes capítulo 18, de hecho que te debes recordar la experiencia del profeta Elías. Él estuvo cara a cara con el Señor sobre el monte Carmelo, recuerdas, enfrentando a 450 falsos profetas, y estuvo ahí para demostrar categóricamente quién era el verdadero Dios. Ese era el punto. Entonces se construyeron 2 altares, recuerdas, ¿no? Los 450 profetas de Baal, ahí toda una mañana gritando, llamando a su Dios, y no pasaba nada, ¿no? Era comprobar quién era el verdadero Dios, ¿no? Entra el profeta Elías, ora al Señor y le pide que Él muestre que Él es el Dios verdadero. Y tú sabes perfectamente, Dios respondió con fuego desde el cielo. Dios respondió con fuego desde el cielo, y sobre aquel altar que levantó el profeta, ese momento es un momento glorioso, hermanos. El que un hombre ore y le pida a Dios, ore de manera correcta y le pida: Señor, manifiéstate, muestra a todos estos ignorantes que tú eres el verdadero Dios, y ¡pah!, desciende fuego. Es un momento glorioso de invocación a Dios, lleno de fe desde el corazón del profeta, ¿no? Una mente del profeta absolutamente enfocada en Dios, absolutamente convencido en su corazón de que Dios mostraría su gloria y respondería a la oración que le estaba levantando. Entonces están todos los elementos completos en la persona del profeta Elías. Y esa experiencia en el Monte Carmelo, de ver la manifestación gloriosa del Señor, me hizo pensar: el Señor posiblemente, voy a decirlo esto de esta manera, posiblemente fue igual que cuando empezaste la conferencia misionera, y algunos un mes antes incluso. Empezaste lleno de fe, llena de fe. Empezaste buscando de todo tu corazón oír la voz de Dios. Empezaste convencido, convencida de que Dios te iba a confirmar algunas cosas que tú ya venías orando hacia atrás, o que Dios te iba ya mostrando y diciendo. Entonces, a lo largo de la conferencia o al final de la conferencia, viste la gloria del Señor a través de su palabra. Y Dios respondió tus oraciones, igual que el profeta Elías. Y tú respondiste el llamado del Señor en fe. Y te levantaste y te postraste y viniste y buscaste el rostro de Dios directamente. Ha sido un momento glorioso para ti seguramente, como para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque estuviste cara a cara con el Señor esa noche. Rostro a rostro con el Señor, oyendo todo lo que Él te decía, y tú respondiéndole desde lo profundo de tu corazón. Pero es posible que, a pesar de esa experiencia, igual que el profeta Elías, aparezca o haga su aparición algún velo oscuro, y por eso es la razón de ser este mensaje. Toda esa experiencia puede haber sido gloriosa a lo largo de la conferencia, y te felicito que haya sido así, y te felicito que hayas elegido por Dios, y te felicito que Dios te haya elegido a ti y te haya llamado a ti. ¡Qué bueno! Me alegro por ti, me gozo contigo. Pero puede haber la posibilidad de que aparezca, aún en estas circunstancias, algún velo oscuro que quiera ocultar el rostro de Dios, que quiera impedirte que tú sigas mirando al Señor y dejes de escucharlo y lo pierdas de vista en una fracción de segundo.
Si es que ya no ha ocurrido desde el domingo pasado a este domingo, puede que ya haya ocurrido eso. Que perdí todo, entonces, pastor, no, simplemente tienes que retirar el velo. Tienes que ser consciente de ese velo y tienes que retirarlo lo más rápidamente posible. Y así como el profeta Elías, de estar cara a cara con el Señor, en esa experiencia sublime, recuerda que le bastó al profeta oír una sola frase de amenaza para que entrara en miedo. Una frase lo hizo llenar de pavor en su interior y dejó de ver el rostro de Dios. En ese instante dejó de ver el rostro de Dios. El velo oscuro del miedo vino sobre su mente, vino sobre su corazón y se interpuso entre Dios y el profeta. 2 minutos antes estaba mirando la manifestación gloriosa del fuego de Dios. Imagínense cómo se siente un hombre que tú ores y Dios te responde en el acto. Pero 2 minutos después, una frase humana te hace perder de vista a Dios. ¿Cómo reaccionó el profeta? Tú sabes, si conoces la historia, ahí en 1 Reyes 18. Huyó. El miedo lo hizo huir. Si lo ponemos comparativamente en el lenguaje del Nuevo Testamento, diríamos que el velo del miedo le hizo perder de vista el rostro de Cristo al profeta. Si lo ponemos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Y lo hizo huir de la presencia del Señor. Y al huir el profeta, como puede haber ocurrido contigo, huyó desconfiando del poder de Cristo. Dejando de creer que ya no creía que no había nada imposible para Dios, dejó de creer eso, o desapareció de su mente, se desdibujó de su mente. Huyó dudando del cuidado de Dios sobre su vida, huyó olvidando esa oración que hizo y que el Señor respondió, y nosotros podemos haber huido orando en el momento de la consagración aquí en el altar. Tú puedes olvidarte una hora después, días después de esa consagración, puede ser sublime, de quebranto total aquí postrado ante el Señor, pero días después puedes haber perdido eso. Si no lo has perdido, bien por ti, aprende a defenderlo. Elías no lo supo defender. Huyó, por eso digo, olvidando la oración que hizo. Huyó desconfiando de que el Señor le proveyera, le sostuviera. Y nosotros podemos huir de la presencia del Señor, a pesar de haber respondido a ir al campo de misión. Claro, no me queda claro al inicio. Algunos sí toman un poco más de claridad, pero otros no, tienen que estar dentro del proceso. Pero sí sé que el Señor me está llamando, entonces yo voy a obedecer. No sé dónde será, pero empiezo a obedecer al Señor. Pero puedes perder eso, desconfiando que Cristo pueda proveerte, que pueda sostenerte en el campo de misión al cual te ha llamado. Vuelvo a repetirte, hermano, hermana, el miedo, el padre del miedo, que es la incredulidad o falta de fe, desliza suavemente el velo de oscuridad entre el rostro de Cristo y tu rostro y vela de tu mente los mandatos de Dios. Vela, por ejemplo, si te ha llamado al ministerio, si te ha llamado al campo de misión, vela, por ejemplo, el mandato del Señor en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, el cual dice así: así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. El velo del miedo inmediatamente se interpone en este mandato, lo borra, como que no existe en la mente. Y hasta podemos olvidar, y voy a tomar las mismas palabras de Hechos capítulo 13, podemos olvidar que el Espíritu dijo: apartadme a este hombre o a esta mujer, apartadme para la obra que los he llamado. Hasta eso podemos olvidar, mis hermanos, por causa del miedo. A Elías le pasó. ¿Cuánto más nos podría pasar a nosotros? Segunda ilustración. ¿Recuerdas a los 3 amigos, a los 3 hebreos, amigos de Daniel, ¿no? El profeta, que fueron maniatados, atados, arrojados a un fuego ardiente, a un horno, para que se consumieran? Escúchame, ellos hubieran, y abrevio esto porque sé que conoces la historia,
sea, los 3 jóvenes adentro del horno, calentados 7 veces al máximo. Si estos 3 jóvenes hubieran estado más conscientes del fuego que tenían alrededor de ellos, en lugar de estar absolutamente confiados y seguros de que Dios estaba con ellos, entonces se hubieran sentido desalentados y el miedo hubiera devorado su mente y su corazón. Pero apenas antes que fueran arrojados, la confianza de ellos estaba plenamente puesta en el Señor. De tal manera que cuando fueron arrojados, ellos fueron arrojados con una confianza muy establecida, bien consolidada en sus mentes y sus corazones. Entonces el miedo no pudo tomarlos. Esos 3 jóvenes miraron más allá del fuego. Esos 3 jóvenes miraron más allá de sus miedos y vieron, ¿qué es lo que vieron? Vieron el semblante bondadoso y lleno de gracia de Dios. Entonces se dijeron, aquí estamos seguros. Aquí estamos seguros. No importa lo que pase. Estaban tan conscientes de Dios, mis hermanos, y de que su favor estaba con ellos, que las Escrituras describen de una manera sorprendente lo que ocurrió con esos 3 jóvenes. Y te lo leo para no perder detalles. Daniel capítulo 3, versículo 27. Dice que los prefectos, ¿no?, las autoridades de Babilonia, ¿no?, se acercaron para ver. Los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían chamuscado, ni sus manos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. O sea, ¿cómo puede ser posible eso, mis hermanos? Cuando todo el mundo espera que salgan pollo a la brasa, ¿no? O sea, me encantó esta foto, ¿no? Porque no tenemos fotos oficiales, obviamente, de eso, ¿no? Aunque a Renato le hubiera encantado estar ahí con su cámara para tomar la foto saliendo los jóvenes, ¿no? Pero ni siquiera había nacido, ¿no? Pero me gustó este dibujo porque puede que haya sido así, ¿no? Y eso es lo que hace más sorprendente en nuestra mente esta situación. Absolutamente íntegros. Y salieron confiados en el Señor, ¿no? El velo del miedo, mis hermanos, es terrible. Ten cuidado. El segundo velo es el velo de las amistades. Así te suena medio raro. El velo de las amistades. Otro velo que se puede interponer entre el rostro de Cristo y nosotros. El velo de las amistades es más difícil y es el que nos causa, dicen los especialistas, en el mayor duelo en el corazón. ¿Por qué? Espero, anote esto porque tienes que masticar la frase y luego la tienes que repensar, ¿no? Porque nuestras amistades, escúchame, nuestras amistades pueden interponerse entre Dios y nosotros. Nuestras mejores amistades pueden interponerse entre Dios y nosotros. Y no estoy pensando en amistades seculares, fuera de la iglesia. Estoy pensando exactamente y precisamente en las amistades que tenemos dentro de la iglesia. A veces, mis hermanos, aquellas amistades se vuelven más importantes para nosotros que nuestra relación de amistad con Cristo Jesús. Las personas pasan a ser más importantes para mí que la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que tú ves nacer dentro de la iglesia a hermanos, a hermanas gemelas, ¿no? Siameses. Para arriba y para abajo, no rompen ese círculo de 2. Hasta el baño van juntas, ¿no? No pueden estar uno sin el otro, ¿no? No extienden el círculo de amistad. ¿Por qué? Porque han creado una dependencia peligrosamente mutua y es muy probable que esa relación de amistad esté por encima de su propia relación de amistad con Cristo Jesús. Y eso quedó demostrado porque este tipo de amistades, cuando tienen una crisis, ¿dónde corren primero? ¿Al Señor? No, primero corren al amigo o a la amiga. Hay una dependencia peligrosa. El problema aquí es que una correcta amistad puede transformarse en el centro de todos mis planes, en el centro de todo el sistema de mi propia vida. Y empieza a crear lazos, como decía, de interdependencia exagerada. Es decir, las personas pasan a ser, como mencionaba, más importantes que Dios mismo.
Pero esta es la verdad, mis hermanos, que hay que rescatar rápidamente. Tú y yo fuimos creados y fuimos llamados a no ajustarnos el uno al otro. La Biblia dice que debemos tener comunión uno al otro, sí, pero no hemos sido llamados para ajustarnos uno al otro, sino a ajustarnos a Dios. Debemos ajustarnos a Dios, no los unos a los otros. Los unos a los otros sí debemos prodigarnos amor, debe haber comunión, sí, pero ajustarnos solamente a Dios. Tú recordarás el Salmo 133, versículo 1, que es clásico para los creyentes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el salmista, ¿no es cierto? Y es verdad, ¿no? Nada es más maravilloso, mis hermanos, y alentador que el compañerismo cristiano. Eso es una realidad y eso es cierto. Así ha creado la iglesia el Señor. Pero eso puede pasar, esta delicia de estar con los hermanos puede pasar fácilmente, puede transformarse en un velo de oscuridad que se interpone entre Dios y nosotros. Hechos 13, para ponerte un ejemplo rápidamente nada más. Hechos capítulo 13, leemos que en aquel tiempo, en los primeros versículos nos describe un equipo de siervos que están trabajando en la iglesia de Antioquía, que están ministrando en esta iglesia, y el Espíritu Santo dice que de ese equipo deben ser apartados Bernabé y Saulo para la obra misionera a la cual el Espíritu los estaba llamando. Entonces, ojo, fue el Espíritu Santo quien formó ese equipo, Bernabé y Saulo. Fue el Espíritu Santo que los llamó y lo conformó. Esos dos siervos no solamente eran parte del equipo ministerial de Antioquía, sino que eran amigos, todos ellos eran amigos. Como ocurre en muchos cuerpos pastorales, ¿no? Por los años existe un nexo de amistad, no solamente somos compañeros de ministerio, somos amigos. Entonces, este era el caso de la iglesia de Antioquía. Entonces, fue el Espíritu Santo el que conforma este equipo y ellos son tomados por el Espíritu Santo y son llevados a este primer viaje misionero que los lleva a través de la isla de Chipre y los lleva hasta el sur de Asia Menor, donde establecieron varias iglesias, fundaron varias iglesias. Al volver de ese primer viaje misionero, después de casi 2 años, que duró aproximadamente 2 años el primer viaje de Pablo y Bernabé, ellos vienen a la iglesia, dan su informe respecto a las conversiones y a las iglesias que el Señor les ha permitido fundar, y hasta son llamados a un concilio en Jerusalén para tratar un asunto acerca de la conversión de los gentiles que se les estaban exigiendo. Los judaizantes querían que se circunciden y había todo un problema allí. Entonces son convocados a dar testimonio y a describir la obra que ellos vieron que Dios estaba haciendo en Asia Menor. Luego, usted recordará, el apóstol Pablo propone a Bernabé, después de este concilio, le propone salir nuevamente y regresar en un segundo viaje para visitar a todos los hermanos de las iglesias que ellos habían fundado. Y esto es lo que sucede en esa conversación que tiene Pablo con Bernabé, intentando planificar ese segundo viaje misionero. Estoy en Hechos capítulo 15, versículo 36 hacia adelante. Dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Se deshace la sociedad Bernabé-Saulo. Hermanos, este es el punto. Esos dos hombres eran amigos. La amistad entre Pablo y Bernabé, hay que recordar que fue un equipo formado y fundado por el Espíritu Santo. Ellos no eligieron eso. Pero esa amistad entre ellos se quebró. Si se dio cuenta en la lectura, se quebró. Y no sé si se ha dado cuenta mientras yo iba leyendo, hay un momento determinado en que Pablo y Bernabé están discutiendo en términos muy humanos
y su diferencia de opiniones y criterios los hace entrar en ese desacuerdo que los lleva a una separación, a estos dos amigos. Entonces, decía yo, no sé si te has dado cuenta, su amistad se interpuso entre ellos y Cristo. A tal punto que ninguno de los dos estaba pensando preguntarle al Señor, oye, un ratito, vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor, ¿qué dice el Señor? Ninguno de los dos en su discusión amical, ninguno de los dos recordaron que fue el Espíritu Santo el que los conformó como equipo y que ellos no tenían ningún derecho de deshacer ese equipo, solamente Dios tenía que decirles cuándo. Pero llega un punto en que estos dos grandes hombres entran a hablar en términos muy humanos. Su amistad, su relación de amistad y su discusión por esa relación de amistad los lleva peligrosamente a quebrar. Pero se interpuso el velo de la amistad. Por eso ninguno de ellos toma la iniciativa, oye, espérate un rato, calmémonos y oremos, preguntémosles al Señor qué quiere que hagamos. No hay esa propuesta acá. Las amistades pueden ser puestas por encima de nuestra relación con el Señor peligrosamente, hermanos. Tercer velo que tenemos que cuidarnos, el velo del orgullo y la obstinación. He dejado este en tercer lugar para terminar con este porque este es sumamente peligroso, mis hermanos. Más que los dos anteriores, diría yo. Porque esto lo cargamos todos, pero no todos admitimos que resulta siendo un problema peligrosísimo, un velo terrible que nos puede ocultar el rostro del Señor. Sin duda, el más fuerte, como decía, de todos, el orgullo y la obstinación. Nada es más adánico, mis hermanos, nada refleja más la caída del ser humano en nuestras vidas que estos pecados, el orgullo y la obstinación. La raíz de ambos pecados es por dar una definición sencilla, ¿no? Es una opinión inflada de nosotros mismos. ¿Qué es ser orgulloso? Tener una opinión inflada de mí mismo. Y esto es lo que causa la mayoría de problemas porque si yo tengo una opinión súper elevada de mí, entonces termino honrándome a mí, ya no estoy honrando a Dios, me estoy honrando a mí mismo, a mí misma. Cuando usurpamos el lugar legítimo que le pertenece a Dios, ahí se presenta el problema. La razón, mis hermanos, por la que hacemos esto es porque nosotros pensamos, creemos que tenemos mejores alternativas que Dios. Nos creemos que tenemos mejores planteamientos, mejores ideas que Dios. Fíjese, tremenda locura. Y aun cuando nos demos cuenta de que estamos equivocados, mis hermanos, ahí entra ya la obstinación. Porque el orgullo me permite sacar pecho, pero si alguien me hace notar, pero ten cuidado, tú estás obrando porque esa es una actitud orgullosa, trata de corregirte, inmediatamente sale la obstinación. La obstinación nos prohibirá reconocer lo que nos están tratando de corregir. Entonces, negamos cualquier corrección alrededor nuestro. El problema con el orgullo y la obstinación es que ponen el foco de atención en uno mismo. Y eso es lo que oscurece el rostro de Dios, el único que en todo caso proporciona solución a nuestros problemas. Me refiero al Señor Jesucristo. El orgullo y la obstinación, como está leyendo, distorsionan la importancia de la autoridad de Dios en nuestra vida. Por eso el orgullo y la obstinación enceguecen, mis hermanos. Nos enceguecen terriblemente. Busca en tu Biblia Mateo capítulo 26 para darte un ejemplo que tú conoces, de hecho, pero necesito que lo leas para que veas el orden bíblico. Mateo 26, versículo 30 hacia adelante. Esta conversación que mantiene Jesús con Pedro, después de que Jesús ha dicho que tiene que ir a Jerusalén a ser crucificado, maltratado y muerto. Mateo 26, versículo 30, dice, cuando hubieron cantado el himno en la última cena, recuerda, tiene la última cena, cantan un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Miren, pare ahí un instante, dése cuenta por favor. Ahí tú ves la manifestación así abierta de lo que es el orgullo.
El orgullo de Pedro, ¿no? El orgullo de Pedro le hace pensar a Pedro que él estaba por encima de todos los demás discípulos. El orgullo de Pedro le hace verse y le hace pensar que Pedro era único, diferente a todos los demás, que era más santo que el resto. Y no me río porque tengo el labio partido nada más. El orgullo le susurró a Pedro y le dijo más o menos lo siguiente: oye, dile a Cristo, mira, dile a Cristo que eres la joyita escondida. Dile al Señor, ¿no? Que no hay nadie más valioso que tú, que no hay nadie más fiel que tú. Anda, dile. Y eso exactamente hizo Pedro. Y habló apresuradamente, obviamente. Aunque todos se escandalicen, le dijo al Señor: yo nunca me escandalizaré. O sea, Él es único, es diferente a todos los demás. Eso hace el orgulloso. Y cuando Cristo le hace notar su orgulloso corazón, ¿no? Esto en el versículo 34, le dice el Señor: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Le está diciendo: mira, tú dices esto, pero está hablando tu corazón orgulloso, pero la realidad es esta. Pero cuando el Señor le corrige, el orgullo de Pedro da pase a la obstinación de Pedro. Del orgullo pasa a la obstinación. Y el obstinado Pedro le responde así al Señor, verso 35. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es orgullo y es obstinación. Él insiste en algo. El Señor le está diciendo: mira, vas a fallar, vas a negarme. Pero el obstinado es así. Escucha, ¿dónde estaba el enfoque? Ahora que tienes el texto ahí delante tuyo y lo estás releyendo, ¿dónde estaba el enfoque de toda la confianza de Pedro? En él mismo. Toda su confianza estaba puesta en él mismo. Y ese orgullo y esa obstinación fue el velo que se interpuso entre Pedro y el rostro de Cristo. Pedro dejó de mirar a Cristo y estaba mirándose a sí mismo. Yo digo, Dios tiene una manera tan singular de trabajar con los orgullosos. Mira, te voy a decir una gran verdad. No sé si te has dado cuenta que Dios frecuentemente, así trabaja Dios con los orgullosos y los obstinados. ¿Te has dado cuenta que Dios frecuentemente cambia los planes en nuestra vida? Ahora, quiero aclararte lo siguiente. Cambia no los planes de Dios, sino cambia nuestros planes. Una y otra vez nos los cambia, ¿no? Eso para nosotros lo interpretamos como interferencia, ¿no? Esto no debería ser, ¿no? Pero es Dios que tiene el control sobre todo, que está cambiando nuestros planes. Ese cambio de planes están en los planes de Dios. Espero que estés despierto para entender esto. O sea, no es una casualidad en la medida y en los planes de Dios. Dios ya tiene previsto esto. Dios es así. Pero cambia nuestros planes muchas veces, ¿no? Porque está trabajando en nuestro carácter. Dice el Salmo 37, versículo 23, porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, ¿no? ¿Por qué, mis hermanos, Dios tiene que ordenar los pasos del hombre? Porque nuestro orgullo como seres humanos, tenemos que reconocer eso, porque nuestro orgullo como seres humanos nos hace creer que nosotros no necesitamos de Dios para nada, que nosotros podemos conducir nuestra vida y por eso se desordena nuestra vida. Sin Dios la vida es desordenada, porque nuestro orgullo nos hace creer que no necesitamos a Dios para vivir o para tomar decisiones. Por eso Dios tiene que ordenar los pasos del hombre. En realidad lo que está haciendo Dios está tratando con nuestro orgullo y está tratando con nuestra obstinación. Está trabajando con nuestro carácter, por eso. Desde Adán, mis hermanos, lea bien, desde Adán hasta la presente generación en la que estamos tú y yo, toda la humanidad ha creído la misma mentira destructiva del principio. ¿Cuál es esa mentira? Nuestro orgullo nos ha hecho creer que somos dueños de nuestro propio destino.
Todos nos creemos dueños de nuestro propio destino y por eso creemos que podemos definir y tomar decisiones. A regañadientes tomamos un consejo. A regañadientes. Ni siquiera de buena gana o con buena actitud. ¿Por qué? Porque nos creemos dueños de nuestro presente, pasado y futuro. Y eso simplemente muestra que vivimos sin Dios. Dios no está en el mapa de nuestra vida. Dios está como un concepto religioso, como he dicho muchas veces, pero no está en la agenda de nuestras vidas personales. En términos bíblicos, ¿sabes cómo se llama eso? Idolatría. Se llama idolatría. Y lo que idolatramos termina por esclavizarnos. Y lo que nos esclaviza termina por matarnos. Y por eso nos hace tomar decisiones necias al perseguir cosas que sabemos que nos van a... Eso es lo peor, que sabemos que son cosas que nos van a dañar y nosotros dale en seguir adelante y seguir tomando esas decisiones. Somos sabios en nuestra propia opinión y seguimos el consejo de nuestra propia mente caída, que es irracional, hermanos. Ahora, si sabemos que nuestros corazones son engañosos y que no podemos confiar en ellos, la pregunta es esta sencilla, mis hermanos. Si yo soy consciente, creo que todos somos conscientes de eso, tenemos un corazón caído, no puedo confiar en mis decisiones. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en seguir nuestro propio consejo si sé que no es lo mejor para mi vida? Y voy por encima de la revelación de la palabra del Señor y voy por encima del consejo de personas sabias que Dios puede hacer llegar cerca a mi vida y me pueden dar el consejo adecuado y preciso. Proverbios capítulo 3, versículo 3 hacia adelante dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Mira el consejo del Señor: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El consejo es directo, preciso, mis hermanos. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. El pecado no solo... Escucha, Dios está mandando algo acá, pero este es el problema. El pecado no solo se comete por comisión, mis hermanos. También el pecado se comete por omisión. Podemos pecar por omisión. Tengo este mandato delante de mis ojos y lo paso por alto y no lo obedezco. Eso es omisión. Me refiero a cosas que Dios demanda de nosotros y o no las hacemos o dilatamos nuestra obediencia para con el Señor. ¿Por qué la dilatamos? Obvio, porque el orgullo y la obstinación retrasamos nuestra obediencia al mandato del Señor porque creemos, decía yo hace un instante, que tenemos mejores alternativas que Dios. Entonces yo reviso mis alternativas, por eso la hago larga. Postergo la obediencia al Señor en lugar de obedecer en el acto. Dios dijo algo, lo obedezco. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Pero porque no lo amo correctamente y sigo confiando en mí, no estoy mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, sino en mí, mis alternativas son mejores que la de Dios. Nuestra soberbia ha crecido kilométricamente, mis hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos hace creer eso. Entonces respondemos por eso igual que Pedro a Jesús. No, yo creo que puedo, yo puedo enfrentar esto, ¿no? Y el Señor dice: vas a fallar, sin mí vas a fallar. No, yo sí creo que puedo. Igualito que Pedro respondemos. ¿Cómo toma esa respuesta el Señor? Escucha, ante los ojos de Dios, esa respuesta es desobediencia y es rebelión. Para que sepas, por si acaso, esa rebelión delante de los ojos del Señor. Escucha el Salmo 32, y termino con este Salmo. Salmo 32, versículo 8 y 9. Dice el Señor: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Estás escuchando, no? No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Mira, ese es tremendo ese Salmo 32.
Ahora, nota por favor, te voy a notar tres cosas rápidamente en este pasaje. Hay tres elementos. El primer elemento, hay una promesa. El segundo elemento, hay una advertencia o mandato. Y el tercer elemento es una explicación de propósito. Te explico, ¿qué es eso? La promesa es clara, la ves ahí, ¿no? El verso 8 inicia con la promesa de que Dios guiará y dará dirección. Es la promesa del Señor. Yo te puedo guiar, yo te puedo conducir, confía en mí. Es lo que está diciendo el Señor, es una promesa. Pero detrás de esta está la advertencia en el versículo 9, ¿no? Luego sigue la advertencia contra una de las expresiones externas más evidentes del orgullo, las expresiones externas más evidentes del orgullo. ¿Cuál es esa expresión externa del orgullo? La terquedad, mis hermanos. Y vaya que algunos son ultra tercos, pues. La terquedad es una cualidad, se define, o una actitud de la persona que se mantiene en sus ideas, en sus opiniones, en sus deseos, aún en contra de razones convincentes. Escúchame, el terco no habla con nadie. El terco piensa algo y no escucha ninguna opinión, no quiere corregir el terco. ¿Me escuchan, tercos, no? El terco es diferente al obstinado. El obstinado, sí, puede sostener sus ideas, pero él es abierto. Ok, escucho otras posturas, evalúo. Eso hace el obstinado, pero el terco no. El terco no entra en razones. El carácter infalible, el carácter inmutable de Dios, la soberanía, la omnisciencia de Dios, es lo que nosotros necesitamos y es en lo que más se desconfía y es lo que más se desconoce de Dios. El orgulloso no tiene en vista la inmutabilidad de Dios, por eso no confía en Dios. El obstinado menos, el terco menos. Elizabeth Elliot, una de las mujeres misioneras más influyentes de las últimas décadas, esposo de un misionero que murió en manos de una etnia de Aucas en la selva del Ecuador, en la década de los 60. Ella regresó a completar el trabajo del esposo. Escribió un día Elizabeth Elliot y dijo lo siguiente: si oramos como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, es decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es muy posible que para hacer su voluntad, la nuestra será deshecha cada cierto tiempo, de forma que yo haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Espero que eso te quede en claro, hermano, hermana, porque de eso se trata. Esto es lo que despedaza el orgullo, esto es lo que trae abajo la obstinación, la terquedad. Es poner todo mi ser absolutamente, y eso, mis oraciones tienen que reflejarlo, mi confianza está en el Señor. Y lo tercero que ves en el texto del Salmo que estamos leyendo, en el verso 9, hay una explicación de propósito, te decía al final, ¿no? Concluye diciendo el salmista: porque si no, no se acercan a ti. En la ilustración del caballo del mulo, un par de líneas más arriba, el salmista explica que esos animales son domados para que se acerquen a su dueño. Esa es la figura que está usando el salmista, ¿no? Nuestra voluntad tiene que ser doblegada primero, quebrada, para que nos acerquemos al Señor. Y creo que es una oración que hemos olvidado, mis hermanos. Dios, quebrántame, ¿no? Doblégame. Hazme humilde para acercarme a ti. Hemos olvidado hacer ese tipo de oraciones hoy en día. Ahora pedimos, demandamos, solicitamos, exigimos como hijos, pero no pedimos ser doblegados por Dios. Necesitamos recuperar ese tipo de oración. Decía hace un instante la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia, es uno de los atributos que nuestra generación presente desprecia, ni siquiera entiende qué significa la inmutabilidad de Dios. Y piensa que no la necesita. Pero la inmutabilidad de Dios a mí me hace confiar por completo en el Señor, porque si Dios es inmutable, Él jamás va a cambiar. ¿Entiende usted eso? Y si Él no cambia, por eso dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces yo puedo confiar en este Dios. No va a cambiar. Escuche esto, aunque resulte extraño para tus oídos, de repente para los que les gustan los números y los que se van a acordar de sus clases de matemáticas
o física en el colegio, o si hay acá algún educador dedicado a los números, inmediatamente lo va a entender. Mire, las constantes en matemáticas y en física, ¿no? Las constantes son necesarias en las leyes físicas y matemáticas. Sin ellas se hace imposible resolver las variables en los problemas matemáticos. No tengo tiempo para explicarte todo esto, es toda una clase de matemáticas. Pero de igual forma, ¿no? Así como las constantes son necesarias para tratar los problemas de las variables, de igual forma Dios es inmutable, es decir, no cambia. Él es necesario, indispensable. Sin Él sería imposible resolver los problemas de nuestras vidas, hermanos. Imposible. Por eso cuando nuestros planes cambian, escúcheme hermano, y le hago esta sugerencia, cuando nuestros planes cambian, no te enojes. Simplemente piensa de la manera correcta. Dios está trabajando. Si Dios está cambiando estos planes, hay algo mejor de aquí hacia adelante. Tenga la perspectiva de Dios. Es Dios quien está cambiando, no sus planes de Él. Está cambiando los nuestros porque está alineándonos justamente con sus planes de Él. Y está trabajando en nuestro carácter al mismo tiempo. Escúcheme, cada detalle de la vida, espero que le ayude esto, cada detalle de la vida de este lado de la eternidad, en tu país como este es el Perú, en tu familia, en tu vida, en tu mundo interno de pensamientos, corazón y afectos, cambia porque necesita ser alineado a los pensamientos y afectos del Dios del universo que no cambia, dijo A.W. Tozer. O sea, Dios está alineándonos. Cuando hay cambios drásticos en nuestra vida es porque Él está alineándonos a los planes de Él. La vida de muchos de ustedes, de verdad lo digo, la vida de muchos de ustedes después de esta conferencia misionera última, es posible que justamente se encuentre en esta transición. Es probable que hay aspectos ministeriales o de servicio que no están muy claros para ti por ahora, pero sé paciente, Dios los va a ir aclarando, poco a poco los va a ir aclarando, ¿no? Lo que no cambia es la gran comisión. Tú puedes no estar seguro de esto, aquello, pero la gran comisión, la misión de Dios es una y continúa adelante, ¿no? Es lo que debemos hacer sin interrupciones. No ha cambiado el hecho de que debamos seguir yendo y haciendo discípulos y debamos estar discipulando, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Así que una vez más, cuando tus planes cambien, piensa que la gloria de Dios está trabajando en tu carácter, ¿no? Termino. Hace más de 20 años atrás, el pastor y escritor John Piper escribió lo siguiente: tu desvío agonizante y no planificado no es un desperdicio. Es que nos pasan algunas cosas que decimos, uy, que esto no estaba calculado, no salió como yo quería. A eso se refiere, nuestros desvíos agonizantes, no planificados. No es un desperdicio, dice. No lo es si miras al Señor y sigues confiando en Él y continúas haciendo lo que debes hacer en su nombre. El Señor trabaja en favor de aquellos que esperan en Él. El Señor sigue trabajando en favor de aquellos que siguen esperando en Él. No desconfíes del Señor. Solo quita los velos. Quita los velos y continúa mirándole cara a cara y lo podrás escuchar nítidamente. Amén. Oramos. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias por ser tan claro y tan específico para nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por confirmar lo que has venido haciendo en semanas anteriores, en especial con la conferencia misionera. Te ruego por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está empezando a clarificar en su mente, haciéndose luz la misión tuya. Qué bueno, Padre. Gracias. Sigue levantándolos, sigue capacitándolos, sigue formándolos para tu propia gloria, Padre bueno. Y sigue encaminando esta iglesia, Señor, mirando tu rostro, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor.